Hola amigos de YouTube, buen día. En esta oportunidad quien le habla es Elisban Chávez Vázquez, estudiante de la Universidad Nacional de Cajamarca. Estudio la carrera profesional de contabilidad. En esta oportunidad le voy a presentar un tema importante como es el marco conceptual para la información financiera. El marco conceptual no es una norma internacional de contabilidad y por lo tanto no define las reglas de medición para la información financiera. Dicho marco establece los conceptos relacionados con la preparación de los estados financieros para los usuarios de la información. ¿Y quiénes son esos usuarios? Son los inversionistas, empleados, los prestamistas, los bancos, los proveedores, los acreedores, los clientes, el gobierno y organismos públicos. Para entenderlo mejor vamos a ver un pequeño video. Hola, soy Hugo Moraga, profesor de Portal IFRS. Hola, soy Hugo Moraga, profesor de Portal IFRS y le damos la más cordial bienvenida a esta plataforma. Bienvenidos a Portal IFRS. En esta nueva sesión analizaremos el marco conceptual de la normativa internacional contable. Si bien el marco conceptual no es una norma así, este tiene como objetivo definir los conceptos fundamentales para la preparación y confección de los estados financieros para usuarios externos. El alcance del marco conceptual comprende los siguientes aspectos: identificar los objetivos de los estados financieros y determinar las características cualitativas de los estados financieros, además de definir los elementos de los estados financieros, su reconocimiento y medición, y determinar el patrimonio y la mantención del patrimonio. El marco conceptual define las diferentes informaciones de los estados financieros que serán utilizados por los usuarios externos. En este caso destacamos los financistas, los inversionistas, los empleados, clientes, entidades gubernamentales y usuarios generales. Uno de los alcances del marco conceptual es definir los objetivos de los estados financieros, entre los que destacan proporcionar información útil a una amplia gama de usuarios que toman decisiones de tipo económico acerca de la situación financiera, resultados y flujo de efectivos de la entidad. Los estados financieros cubren las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Por otra parte, la información acerca de la situación financiera es proporcionada básicamente por el balance general. La información acerca del desempeño de la entidad es suministrada fundamentalmente por el estado de resultados. Y la información acerca de los flujos de fondo es suministrada por el estado de flujo efectivo. El marco conceptual define dos grandes postulados básicos. El primero, devengado, que indica que los hechos económicos se reconocen cuando se producen y no cuando se pagan en efectivo o en dinero. El segundo postulado básico es el de puesta en marcha, que indica que los estados financieros se preparan considerando que la empresa se mantendrá en el futuro previsible en funcionamiento. Otra sección importante del marco conceptual es aquella en que nos indica las características cualitativas de los estados financieros, entre las que se destacan comprensibilidad de la información, relevancia, fiabilidad, la cual se obtiene a través de la representación fiel, esencia sobre la forma, neutralidad, prudencia, integridad y por último, la comparabilidad. Dentro de las secciones más importantes del marco conceptual, es una de las que define los elementos de los estados financieros, entre los que encontramos 5: activo, pasivo, patrimonio, pérdida y ganancia. Los elementos que miden la situación financiera de la empresa son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos se definen como aquellos recursos controlados por la empresa, producto de hechos pasados y que de los cuales se espera en el futuro obtener beneficios económicos. Los pasivos son aquellas obligaciones presentes de las cuales para pagarlas y extinguirlas deben desprenderse de recursos que otorgan beneficios. Y el patrimonio es el diferencial entre el activo menos el pasivo. El desempeño de una institución se puede medir a través de los elementos ingresos y gastos. Los ingresos es el incremento de los beneficios económicos a través de un periodo contable y los gastos es la disminución de los beneficios económicos que pueda mantener una institución a través de un periodo. Una de las últimas sesiones en el marco conceptual dice relación con la medición de los elementos de los estados financieros. Medición es el proceso de determinación de los montos monetarios por los que se reconocen los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance general y en el estado de resultados. Dentro de la forma de medición encontramos costo histórico. Los activos se registran por el importe en efectivo pagado o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición,
mientras que los pasivos se registran el importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación. El método del costo corriente indica que los activos se llevan contablemente por el monto de efectivo o equivalentes de efectivo que debería pagarse si adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro de similares características. Los pasivos se registran al monto de efectivo o equivalentes de efectivos que se requieren para liquidar la obligación al momento presente. Valor realizable. Los activos se registran contablemente por el monto de efectivo o equivalentes de efectivos que podrían ser obtenidos en el momento presente. Los pasivos se registran a sus valores de liquidación, esto es, los montos sin descontar los efectivos o equivalentes de efectivos. Y el valor actual, que indica que los activos se registran contablemente al valor actual, descontado las futuras entradas netas de efectivos que se espera genere la partida en el curso normal de las operaciones. Y los pasivos se registran por el valor actual, descontando las salidas netas de efectivo que se necesitarán para pagar las obligaciones. En una próxima sesión analizaremos con mayor detalle estos métodos de evaluación. Los esperamos en Portal IFRS. Hasta pronto. Dentro del marco conceptual tenemos tres aspectos fundamentales. El objetivo de la información financiera con propósito general, características de la información financiera útil y el marco conceptual en sí. Dentro del objetivo de la información financiera tenemos dos parámetros: objetivo y limitaciones de la información financiera y la información que suministra la información financiera. Los objetivos. Objetivo genérico u objetivo general. Brinda información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. Objetivos específicos. Captar y registrar las operaciones financieras y presupuestales. Formular estados contables necesarios para conocer la aplicación de los recursos financieros asignados. Satisfacer el precepto constitucional de rendir la cuenta pública anual. Mantener actualizados los registros de inventarios de bienes a cargo de la institución. El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa a los diferentes usuarios como son, ya les dije anteriormente, los inversionistas, los prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Limitaciones. Los usuarios principales a quienes está dirigida la información financiera de propósito general son los inversores, los prestamistas y otros acreedores. Otros usuarios distintos pueden encontrar útil los informes financieros de propósito general, pero no necesariamente están dirigidos a ellos. Tenemos entes supervisores, por ejemplo a SUNAT, y al público distinto a los usuarios principales. Información que suministra la información financiera. Tenemos los recursos económicos y derechos de los acreedores. Esta información nos ayudará a los usuarios a identificar las fortalezas y debilidades financieras. También a evaluar la liquidez y solvencia, sus necesidades de financiamiento adicional. Cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. Esto procede del rendimiento financiero, el cual informa y ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad que ha producido la empresa. Dentro de esto tenemos el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. El devengo, como anteriormente vimos en el video, este postulado nos indica que los efectos de las transacciones y otros hechos se reconocen cuando ocurren, y no necesariamente cuando se cobra o se paga el efectivo. Y ahora, ¿qué nos dice la contabilidad de acumulación o devengo? Esto describe
los efectos de las transacciones, sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad, que informen los periodos en que estos efectos ocurren, independientemente de si se cobra o se paga en un periodo diferente. También tenemos el rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivos pasados. Esto nos ayuda a determinar su liquidez y solvencia de la entidad. Características de la información financiera útil. Este se divide en características cualitativas fundamentales y características cualitativas que mejoran la utilidad. También tenemos una sección que es la restricción del costo de la información financiera útil. Dentro de las características fundamentales, tenemos la relevancia, la representación fiel. La información financiera es relevante cuando influye en la toma de decisiones de quien la utiliza. Requisitos para ser relevante. Para ser relevante, la información deberá cubrir los siguientes aspectos. Posibilidad de predicción y confirmación. Esto se da cuando la información financiera sirve de base para la elaboración de predicciones y su confirmación. La predicción y la confirmación se dan en diferentes momentos, pero forman parte de un mismo proceso, ya que sin conocimiento del pasado no se pueden realizar predicciones y sin un análisis de lo proyectado no se puede confirmar lo estimado. Importancia relativa. Esta se da cuando la información financiera muestra los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente. La importancia relativa de una determinada información no solo va en función de su cuantía, sino de los factores que la rodean. Es ahí donde es importante el criterio profesional. Dentro de la relevancia tenemos el valor predictivo y el valor confirmatorio. Valor predictivo. Si puede utilizarse como un dato de entrada en los procesos empleados por usuarios. Valor confirmatorio. Nos dice si proporciona información sobre evaluaciones anteriores. Representación fiel. Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que pretende representar. La información tiene que ser completa, neutral, libre de error material. ¿Qué quiere decir que sea completa? Esto comprende toda la información necesaria para que el usuario entienda el fenómeno que está representado, incluyendo todas las explicaciones. Neutral. Dice que no debe estar sesgada, atenuada, manipulada de cualquier forma para incrementar la probabilidad de que sea recibida por el usuario de forma favorable o adversa. Libre de error material. Significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno a reportar. Dentro de las características cualitativas que mejoran la utilidad, tenemos la comparabilidad, verificabilidad. Dentro de esto tenemos la directa y la indirecta. La directa. Verificación directa significa comprobar un importe u otra representación mediante la observación directa, por ejemplo, contando efectivo. Y la indirecta. Verificación indirecta significa comprobar los datos de entrada de un modelo, fórmulas u otra técnica y de recalcular el resultado utilizando la misma metodología.
Un ejemplo es verificar el importe de inventario comprobando los datos de entrada, cantidades y costos, y recalculando el inventario final utilizando la misma suposición de flujo de costo, por ejemplo, utilizando el método primera entrada, primera salida. Oportunidad. Oportunidad significa que los responsables de la toma de decisiones dispongan a tiempo de información, de forma que éste tenga la capacidad de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua es la información, menor es su utilidad. Sin embargo, cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre de un periodo sobre el que se informa, debido a que, por ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias. Comprensibilidad. Algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede facilitarse su comprensión. La exclusión de información sobre esos fenómenos en los informes financieros puede facilitar la comprensión de la información de dichos informes financieros. Sin embargo, esos informes estarían incompletos y por ello serían potencialmente engañosos. Aquí tenemos la sección de la restricción del costo en la información financiera útil. El costo es una restricción dominante en la información que puede proporcionarse mediante la información financiera. La presentación de información financiera impone costos y es importante que estos costos estén justificados por los beneficios de presentar esa información. Los suministradores de información financiera consumen la mayor parte del esfuerzo que supone recopilar, procesar, verificar y diseminar información financiera, pero los usuarios son los que en última instancia cargan con esos costos en forma de rentabilidad reducidas. El marco conceptual. Dentro de esto tenemos las hipótesis fundamentales, los elementos de los estados financieros, ajustes por mantenimiento del capital, reconocimiento de los elementos de los estados financieros, medición de los elementos de los estados financieros, conceptos de capital y mantenimiento de capital. Dentro de las hipótesis fundamentales tenemos un postulado importante que es hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué nos dice este postulado? Los estados financieros se preparan bajo el entendido de que la empresa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse. Los elementos de los estados financieros. Relacionado con la situación financiera y aquello relacionado con el rendimiento. Relacionado con la situación financiera tenemos a los activos, los pasivos y el patrimonio. Activo. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, sugerida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Patrimonio. Podemos decir que son los fondos aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas o dividendos, las reservas específicas procedentes de ganancias,
Las reservas por ajustes para mantenimiento de capital. Aquello que produce rendimiento. Tenemos los ingresos, ya sea por ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres, regalías y los ingresos de actividades ordinarias. Los gastos, ya sea por el costo de ventas, por los salarios, depreciación, gastos de administración y gastos de ventas, y otros gastos varios. Costo de ventas. El costo de ventas es el costo en que se incurre para comercializar un bien o para prestar un servicio. Salarios. Es el pago que recibe periódicamente una persona por la realización de su trabajo. Depreciación. El término depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de 3 razones principales: el desgaste, el uso, la vejez. Gastos de administración. Se denominan gastos de administración a aquellos contraídos en el control y la dirección de una organización, pero no directamente identificables con la financiación, la comercialización o las operaciones de producción. Gastos de ventas. Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de artículos para la venta, la promoción de ventas, los gastos en que se incurre al realizar las ventas, y si no se tiene un departamento de reparto, también los gastos por este concepto. Ajustes por mantenimiento de capital. La revaluación del valor de los activos y pasivos da lugar a incrementos o decrementos en el patrimonio, aun cuando estos incrementos y decrementos cumplan la definición de ingresos y gastos, respectivamente. No son incluidos dentro del estado de resultados bajo ciertos conceptos de mantenimiento de capital. Vamos a ver un video sobre ajustes por mantenimiento de capital. ¿En qué consiste el concepto de capital y de mantenimiento de capital? ¿Y qué papel juegan a la hora de elaborar el estado de situación financiera de las pymes? Bueno, este concepto de capital y de mantenimiento de capital, que está incluido en el marco conceptual de las NIF y en la sección 2 de las NIF para pymes, más allá de lo teórico, pues tiene su razón de ser. Teóricamente, ¿qué significa? El capital o el patrimonio de una entidad es un valor residual, son los activos menos los pasivos. Si tiene activos de 1000 y pasivos de 500, pues su patrimonio son 500. Y a ese se le llama, en este caso, indiferentemente se le está llamando el capital de la entidad. Este marco conceptual y la NIF 2 de NIF para pymes, la sección 2, establece el concepto de capital como la inversión que tienen allí los inversionistas, los propietarios del negocio. Por eso digo que indistintamente se le ha llamado capital, pero realmente hace parte o cumple más bien la definición de patrimonio o de activo neto de la entidad. Existe un capital eminentemente financiero, o más bien un enfoque financiero del capital, que tiene que ver con el valor en dinero del capital. Pensemos en lo siguiente: hoy en día los mercados evolucionan hacia mercados de capitales, donde al inversionista le interesa el valor de su inversión, el valor financiero de la entidad en la cual ha invertido. Pero también hay otro enfoque, que es el enfoque del capital operativo. Ese capital operativo tiene que ver con la capacidad que tiene la entidad
de mejorar, de aumentar, de incrementar su producción. Entonces, capital financiero se enfoca en el valor de ese patrimonio. Capital operativo se enfoca en el incremento en la fuerza, con que la entidad genera operación. El enfoque de capital financiero establece que habrá utilidades o habrá ganancias cuando el valor neto del capital se haya incrementado de un periodo a otro, básicamente cuando se generen ganancias desde el punto de vista financiero. El enfoque del capital operativo establece que solamente habrá ganancia cuando, además de que el patrimonio haya crecido, la capacidad operativa también haya crecido. En un modelo enfocado al capital operativo, la entidad hará muchas reservas de sus utilidades. Si se ganó 1 millón de pesos en el año, hará una reserva, por ejemplo, de 500.000. ¿Una reserva para qué? Para cambiar máquinas, para comprar nuevos activos, para incrementar esa capacidad de generar beneficios. Esos son entonces los dos enfoques o lo que nos habla el marco conceptual y la sección 2 de NIF para pymes relacionado con la forma como se ve el capital. Ahora bien, ¿cómo impacta esto en el balance de apertura? Pues no impacta absolutamente en nada. Ya sea que tenga un enfoque de capital financiero o un enfoque de capital operativo, en el estado de situación financiera de apertura no va a tener ninguna implicación cuál de los dos enfoques tenga la entidad o tengan sus propietarios. Prepara su estado de situación financiera igualito para los dos casos. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Tenemos reglas generales. Dentro de esto está la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros, fiabilidad de la medición. Reconocimiento de activos. Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan del mismo beneficios económicos futuros para la entidad y además el activo tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. Reconocimiento de pasivos. Se reconoce un pasivo en el balance cuando sea probable que el pago de esa obligación presente se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. Reconocimiento de ingresos. Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. Reconocimiento de gastos. Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos y además el gasto puede medirse con fiabilidad. Medición de los elementos de los estados financieros. Tenemos el costo histórico. Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación o en algunas circunstancias, por ejemplo en el caso de los impuestos a las ganancias. Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. Valor realizable o de liquidación.
Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían obtenerse en el momento presente por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación, es decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para cancelar los pasivos en el curso normal de la operación. Valor presente. Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas en el curso normal de la operación. Conceptos de capital y mantenimiento de capital. Concepto de capital. Tenemos conceptos de capital y conceptos de mantenimiento de capital y determinación del resultado. Conceptos de capital. Tenemos el capital financiero y el capital físico. Capital financiero. Es sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. Capital físico. Se traduce en la consideración de la capacidad productiva en el capital. Es la capacidad operativa de la entidad basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. Conceptos de mantenimiento del capital y determinación del resultado. El mantenimiento del capital financiero. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si el importe financiero o monetario de los activos netos al final del periodo excede al importe financiero o monetario de los activos netos al principio del mismo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en este periodo. Mantenimiento de capital físico. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si la capacidad productiva en términos físicos o capacidad operativa de la entidad al final del periodo o los recursos o fondos necesarios para conseguir esa capacidad excede a la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos durante ese periodo. Si les gustó este video, no olviden de darle like y suscribirse a mi canal para que no se pierda ningún video que suba posteriormente. Gracias, nos vemos en otra oportunidad.